Bienvenidos al viaje más fascinante, un recorrido por la mente de una de las figuras más icónicas de la historia. Me refiero, por supuesto, al gran Bruce Lee. A lo largo de este video, desvelaremos los secretos más íntimos de su filosofía. Una filosofía que lo convirtió no solo en una leyenda de las artes marciales, sino también en un maestro del autoconocimiento y la autorrealización. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Bruce Lee alcanzó tanta excelencia y maestría, tanto en cuerpo como en mente? ¿Quieres entender los conceptos y principios que guiaron su camino hacia la grandeza? Si es así, has llegado al lugar correcto. A lo largo de este viaje, profundizaremos en las enseñanzas que moldearon la vida del gran Bruce Lee. Conceptos clave como el camino del sin camino, fluir como el agua o la acción sin acción. Iremos develando, capa por capa, el sistema filosófico que convirtió a Bruce Lee en el maestro que hoy conocemos, un sistema enfocado no solo al combate, sino a vivir una existencia plena y extraordinaria. Al final de este video, entenderás los secretos que hay detrás de la eficacia sobrehumana de Bruce Lee y, más importante aún, podrás aplicar estas mismas ideas en tu propia vida para alcanzar tus metas y liberar tu máximo potencial. Así que, sin más preámbulo, adentrémonos juntos en la mente maestra de Bruce Lee. Para entender la filosofía de Bruce Lee, primero debemos conocer sus comienzos. Nacido en San Francisco en 1940, desde niño demostró una dedicación fuera de lo común a las artes marciales. Pero el joven Bruce tuvo que enfrentar la discriminación y el rechazo por sus orígenes chinos. Fue entonces cuando comenzó a perfilar su propio camino, lleno de adaptabilidad y autoexpresión. No estoy en este mundo para vivir a la altura de tus expectativas, decía. El primer indicio de una mente destinada a la grandeza. Tras dominar varias artes marciales, Bruce Lee percibió sus limitaciones. Así nació su propio sistema, el Jeet Kune Do. Sus principios: sencillez, practicidad y libertad. Absorbe lo útil, rechaza lo inútil, resumía Bruce Lee. El Jeet Kune Do enfatiza la adaptabilidad a la situación. No hay reglas fijas, solo fluidez, igual que el agua. Este enfoque rompedor convertiría a Bruce Lee en precursor de las artes marciales mixtas. Bruce Lee veía la autorrealización personal como el pináculo de la existencia, superando incluso sus extraordinarios logros en las artes marciales. Su búsqueda no se limitaba al perfeccionamiento físico, aspiraba a una maestría integral que abarcara mente y espíritu. Inspirado por conceptos antiguos como el Wu Wei, la acción a través de la no acción y la noción del vacío fértil, Bruce Lee cultivaba una filosofía de vida que trascendía el dojo. Profesaba: sé como el agua. Vacía tu mente, sé sin forma, adaptable, tal como el agua. Esta visión de fluidez y adaptabilidad no era solo metafórica, se convertía en el principio rector de su enfoque personal hacia el entrenamiento, el combate y la vida diaria. Esta mentalidad de adaptación y transformación constante no solo lo guió hacia la excelencia marcial, sino que se convirtió en su brújula para navegar los desafíos de la vida, buscando siempre alcanzar su máximo potencial. Bruce Lee sentía una insaciable sed de crecimiento personal. Por eso absorbía filosofías y técnicas de cualquier fuente que encontrara valiosa, desde el taoísmo hasta la esgrima occidental. Como él dijo: a causa de los estilos, la gente se separa. Debemos investigar nuestra propia experiencia y crear nuestro propio camino. Esta búsqueda constante de la verdad impulsaría su incansable evolución. Bruce Lee rechazaba la idea de seguir los senderos establecidos. Él proclamaba: si ves un camino despejado y muy visible frente a ti, ese no es tu propio camino, porque ese camino ya ha sido transitado por muchas personas. Persistente en su deseo de trazar su propia ruta, se movía guiado por una brújula interna inquebrantable. No solo rompía esquemas, sino que forjaba nuevos paradigmas. Su enfoque no era meramente innovador, sino revolucionario, redefiniendo lo que significaba ser un artista marcial. Esta visión vanguardista no solo marcó su grandeza,
sino que también sembró las semillas de su inmortal legado. El conocimiento sin aplicación práctica es inútil, sentenciaba Bruce Lee. Sus enseñanzas no eran teoría abstracta, sino principios vivos que aplicaba meticulosamente. Su incansable ética de trabajo, su disciplina férrea y su precisión obsesiva eran el reflejo exterior de su filosofía. Como él decía, saber no es suficiente, debemos aplicar, no basta con querer, hay que hacer. A diferencia de la especialización estrecha, Bruce Lee aspiraba a la armonía entre cuerpo y mente. No veía las artes marciales solo como lucha física, sino como vehículo de expansión mental y espiritual. El objetivo del arte no es la promoción unilateral del espíritu, el alma o los sentidos, sino la apertura de todas las capacidades humanas, expresaba. Esta búsqueda de equilibrio cuerpo-mente definiría su grandeza. Para Bruce Lee, la maestría era un camino, no un destino, un proceso continuo de refinamiento y autoperfeccionamiento. Por eso no temía reconocer sus propias limitaciones, para luego superarlas. Como él afirmaba, la maestría implica preparación constante, estudio perpetuo y dedicación total. Su grandeza residía precisamente en esa ambición por trascenderse sin pausa hacia la máxima versión de sí mismo. A medida que Bruce Lee se elevaba a la cima de la fama, convirtiéndose en un ícono del cine y un venerado maestro de las artes marciales, se encontraba constantemente rodeado de admiradores que ensalzaban sus logros. Sin embargo, él ya había iniciado un viaje más íntimo y profundo, la trascendencia del ego. Con la sabiduría que trasciende la vanidad y el reconocimiento superficial, Bruce Lee proclamaba con convicción: cuanto más valoramos las cosas, menos nos valoramos a nosotros mismos. Era un testimonio de su filosofía de vida, que se centraba en la autoexpresión genuina en lugar de la autoglorificación. Comprendía con claridad que la grandeza auténtica no nace del culto al yo, sino del coraje de dejarlo a un lado. Esta perspectiva lo mantenía anclado, permitiéndole navegar las tentaciones del estrellato sin perder su esencia. En su núcleo, Bruce Lee era un artista en el más puro sentido, uno cuyo arte no era solo para ser visto en la pantalla o en el tatami, sino vivido a través de la coherencia entre sus palabras y sus actos. Su legado, por lo tanto, no era simplemente una colección de películas o técnicas marciales, sino una invitación a vivir con autenticidad y valentía. Sé como el agua, repetía Bruce Lee, en una de sus máximas más célebres. Y es que él fluía con la vida, adaptable, como el agua que adquiere la forma del recipiente. Sus movimientos eran flexibles, nunca rígidos. Esta soltura en cuerpo y mente es la que permitía su alta performance. Como decía Bruce, date cuenta que el árbol más rígido es el que más fácilmente se quiebra. Él optaba por la flexibilidad del bambú. Además de maestro marcial, Bruce Lee era un voraz estudioso de la filosofía y la psicología. Entendía el poder de conocerse a uno mismo. Como él afirmaba, la mayoría de la gente vive solo por su imagen. No se permiten ser ellos mismos. Pero él dedicó su vida a esa búsqueda introspectiva, convirtiéndose no solo un gran luchador, sino en un genuino pensador. Aunque desarrolló un sistema propio, Bruce Lee nunca dejó de aprender, con humildad de principiante. Como una esponja, absorbía lo mejor de cada arte marcial y filosofía, integrándolo a su síntesis personal. Absorb what is useful, reject what is useless, sintetizaba. Este permanecer siempre abierto al aprendizaje, como un canal limpio en vez de una taza llena, fue su secreto para seguir evolucionando. Influido por el Zen, Bruce Lee buscaba la inspiración más allá del pensamiento racional, en ese vacío fértil desde el cual emerge la creatividad. Como señalaba, la conciencia se da sin elección, sin pretensión, sin ansiedad. Para Bruce Lee, el objetivo era alcanzar ese estado de conciencia expandida, de percepción prístina más allá de toda conceptualización. Aunque provenía de la tradición, a Bruce Lee no le tentaba perpetuar convenciones sin cuestionar.
Como decía, para probar de mi taza de agua debes primero vaciar la tuya. Estaba dispuesto a deconstruirlo todo y reinventarse por completo. Para Bruce Lee, la meta del aprendizaje es precisamente romper con los moldes preestablecidos y abrirse a una relación directa con la vida, sin la mediación de ningún sistema de ideas. Solo desde esa apertura y observación directa puede surgir la verdadera comprensión y sabiduría. Aunque sus papeles en la pantalla grande lo catapultaron a la fama mundial, Bruce Lee concebía las artes marciales como algo más que mero combate. Eran una forma de arte profundo y personal. En sus propias palabras, más allá de la perfección técnica, más allá de la destreza marcial, existe un individuo en busca de su propia voz. El combate para él no era más que el pincel con el que pintaba su autorretrato, la tela sobre la que plasmaba su ser. Y con cada movimiento, cada golpe y cada gesto, transformaba el arte marcial en algo más. Una expresión sublime de la condición humana. Cuando se es tan temible como Bruce Lee, hablar de derrotas podría parecer una fantasía. Pero en su camino también hubo tropiezos, como cuando perdió el desafío contra Wong Jack Man. Sin embargo, en su filosofía la derrota es solo una ilusión que uno acepta. La derrota no existe hasta que tú mismo así lo decidas, resumía Bruce Lee. Él convirtió cada traspié en una oportunidad más de crecimiento, porque rendirse nunca fue una alternativa. La mayoría de los genios cuentan con figuras de mentores que los potenciaron, pero Bruce Lee fue autor de su propia grandeza. Su fuego, su infinita motivación, nacía desde dentro. En sus palabras, encuentro mi recompensa al superar los obstáculos que parecen insuperables. Eso es lo que me hace sentir vivo. Esa automotivación insaciable, producto de confiar en su brújula interna por sobre cualquier validación externa, propulsó el vuelo del dragón. La mayoría de los genios cuentan con figuras de mentores que los potenciaron, pero Bruce Lee fue autor de su propia grandeza. Su fuego, su infinita motivación, nacía desde dentro. En sus palabras, encuentro mi recompensa al superar los obstáculos que parecen insuperables. Eso es lo que me hace sentir vivo. Esa automotivación insaciable, producto de confiar en su brújula interna por sobre cualquier validación externa, propulsó el vuelo del dragón. Bruce Lee era muy consciente de los peligros de confinarse a un estilo marcial rígido, por más efectivo que éste pudiera ser. Esta comprensión fue la que mantuvo al Jeet Kune Do en un estado perpetuo de evolución, siempre fiel a su principio fundacional. Sé como el agua, amigo mío. Lee declaraba con convicción. El Jeet Kune Do es la personificación del cambio y el crecimiento. Nunca permanece estático. Se desliga de cualquier organización que lo quiera definir o limitar, y por ello, escapa a cualquier definición. Esta naturaleza inacible y cambiante era, de hecho, el corazón de su filosofía de vida. Bruce Lee era muy consciente de los peligros de confinarse a un estilo marcial rígido, por más efectivo que éste pudiera ser. Esta comprensión fue la que mantuvo al Jeet Kune Do en un estado perpetuo de evolución, siempre fiel a su principio fundacional. Sé como el agua, amigo mío. Lee declaraba con convicción. El Jeet Kune Do es la personificación del cambio y el crecimiento. Nunca permanece estático. Se desliga de cualquier organización que lo quiera definir o limitar, y por ello escapa a cualquier definición. Esta naturaleza inacible y cambiante era, de hecho, el corazón de su filosofía de vida. Aunque falleció prematuramente a los 32 años, el legado de Bruce Lee vive intacto en millones de corazones. Encarna valores que trascienden épocas y culturas. Su búsqueda de la verdad interior, su autoexpresión radical, su sed perpetua de trascendencia. Bruce Lee nos enseñó el camino del héroe, de quien consagra cada minuto de su vida en las aras de un ideal. Su llama inmortal seguirá inspirándonos por siempre a alcanzar nuestro máximo potencial. Eso es todo por ahora, y con esto culminamos nuestro viaje por la mente filosófica del magnífico Bruce Lee.
hemos develado los secretos detrás de su grandeza y eficacia sobrehumana. Conceptos como la acción sin esfuerzo, la adaptación constante y el camino del no camino. Principios que moldearon su vida excepcional y que ahora tú también puedes integrar a tu día a día. La filosofía de Bruce Lee va mucho más allá de hazañas marciales. Ofrece una verdadera guía práctica para alcanzar la maestría y la realización personal. ¿Te sientes inspirado para comenzar tu propio camino hacia la grandeza? Entonces, comparte este video para expandir el legado de Bruce Lee, que su llama filosófica ilumine e impulse la evolución de más personas. Y si quieres seguir nutriendo tu mente con contenido de alto valor como este, no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje. Sigamos elevando juntos el espíritu del dragón.